a las personas que nos siguen en este momento, pueden hacer sus comentarios, pueden hacer incluso sus preguntas en las cuentas vanguardia.com y a la cuenta @debatesunab. Como les decía, hoy vamos a trabajar a tratar de responder a un gran interrogante, y es cómo superar el trancón, cómo salir del trancón, y para eso tenemos aquí a una nómina de invitados muy especial. Estaba presentando al ingeniero Héctor Vecino, que él es doctor en Ingeniería de Sistemas, magíster en Ciencias de la Computación y es mentor de apps.co por parte de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Lo acompaña a su lado está el ingeniero Miller Salas Rondón. Él es el director de tránsito de la capital santanderiana, y en el extremo está el ingeniero Héctor Gerardo Cáceres, quien también es una persona experimentada y que ha estado también al frente de diferentes direcciones de tránsito en el departamento y en el país. Y aquí a su derecha está la periodista Xiomara Montañez, que es la directora del periódico 15, y el periodista Carlos Guillermo Martínez Gómez, que es editor de contenidos de Vanguardia Liberal. Entonces, sin más preámbulos, yo creo que vamos a hablar sobre este tema. Yo quería, antes de darles paso aquí a mis colegas, poner sobre la mesa algunas cifras con las que nos hemos encontrado. Según el Observatorio Metropolitano de Bucaramanga, el área metropolitana tiene un parque automotor cercano a los 600.000 vehículos automotores. De esos, más del 50% son motocicletas, el 37% son vehículos particulares y el resto se lo reparten entre los vehículos de servicio público. A esta carga hay que sumarle obras públicas, construcciones, falta de parqueaderos, poca cultura ciudadana, una red semafórica vieja y obsoleta y un personal insuficiente para atender todas las necesidades y los puntos críticos del tránsito. Con esas cifras yo quisiera que mis colegas iniciaran este diálogo con los invitados a este debate de hoy. Adelante, Xiomara, si quiere. Bueno, muy buenos días a todos y muy buenos días a la audiencia. Bueno, las necesidades y los puntos críticos con esta, con esas cifras yo quisiera que mis colegas, bueno, con estas cifras que nos da a conocer Luis Fernando, la primera duda que me surge es, bueno, ¿estamos midiendo en realidad el trancón en Bucaramanga? ¿Tenemos un sistema que nos permita medir cómo está el tráfico en las vías, cómo funcionan los semáforos? ¿Hay un sistema integrado que luego nos dé información para poder tomar medidas en el caso de la Dirección de Tránsito que nos ayuden a contrarrestar esos trancones? Es mi primera pregunta a ustedes. Ingeniero. Sí. Bueno, bien. Totalmente de acuerdo con estas cifras. Nosotros son 605.000 vehículos realmente los que hay en este momento, y en la hora punta, sobre todo en las horas punta, en la vía que llamamos autopista, circulan alrededor de los 100.000 vehículos diarios. Resulta que cada carril tiene una capacidad del orden de los 1.600 vehículos hora. Entonces, si uno se pone a mirar lo que es la capacidad de la vía versus la demanda, siempre ha superado la demanda esa capacidad. En el momento en que la demanda supera la capacidad, entonces nosotros tenemos una relación volumen-capacidad, y esa relación hace que inmediatamente se genere la congestión o el trancón. ¿Qué es eso? O sea, eso simplemente, pues cuando uno va de un origen a un destino, o sea, uno requiere llegar en un tiempo de viaje determinado. En el momento en que se genera más vehículos para lo que le cabe en la vía, pues entonces se incrementan son las demoras. Entonces, en últimas, una congestión no es más que demoras. Entonces, ¿cómo se hace en ese momento para medir? Entonces, uno es haciendo aforos para determinar cuáles son la cantidad de vehículos que realmente está pasando, y segundo es a través utilizando, por ejemplo, en el caso de los drones. Entonces, la Universidad Pontificia en este caso ha comprado unos drones. Nosotros hemos tomado unas imágenes para medir lo que es la densidad de tráfico. Eso es cantidad de vehículos por kilómetro. En el momento yo de tener la cantidad de vehículos kilómetro y tener la velocidad, yo puedo sacar a través de la relación flujo igual a la velocidad
por la densidad determino flujos, y con esos flujos yo podría sacar unos modelos para poder cuantificar esos tráficos para las diferentes vías. Entonces, esa situación pues hace que en algunos momentos nos quedemos cortos, sobre todo por lo que decía Luis Fernando, en el tema de que la red es obsoleta de semáforos, y entonces muchas veces cuando llega el semáforo no cambia en el momento en que no se genera la ola verde, entonces un semáforo y luego se detiene el otro, entonces sí hay esas deficiencias que se tienen en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. En Bucaramanga se ha tomado el tercer carril como la gran solución, como que una vez empiece a funcionar el tercer carril vamos a superar el problema de la congestión, por lo menos en esa área de la ciudad, en la autopista, pero la experiencia de muchas ciudades en el mundo es que en la medida en que se amplían las vías, muchos más conductores van hacia ellas, luego están provocando una nueva congestión mucho mayor en donde se han ampliado esas vías. ¿Qué opinan de eso? ¿Y qué opinan entonces de que al trancón hay que buscarle otras salidas mucho más creativas, salidas mucho más modernas, salidas tecnológicas, salidas educativas? ¿Por qué pensamos simplemente en ampliar las vías cuando ya no caben los carros? Sí, perdón, ¿me permiten ahí? Sí, señor. Lo que les estaba comentando, entonces se cree que la solución correcta es ampliar la capacidad, lo que yo les estaba hablando del término ampliar la oferta de infraestructura. Entonces, como querer solucionar, por ejemplo, la obesidad comprando una talla más grande, ¿sí? Entonces no se mira, digamos así, la solución, cuál debería ser. Entonces, ¿qué se hace en el mundo? Y ahí es donde, pues con gusto, este tipo de debates, porque ahí es donde interviene lo que se llama la gestión de la demanda del tráfico. Entonces, para poder hacer esa gestión de demanda del tráfico, existen muchas posibilidades, ¿sí? Entonces, medidas, por ejemplo, a través de sistemas inteligentes de transporte, que son las ITS a nivel internacional, para poder gestionar ese tráfico, ¿sí? Entonces ahí, para gestionar el vehículo particular, entonces está el carpooling, peajes urbanos, car sharing. O sea, aquí nos podemos estar hablando de cada una de estas aplicaciones. Otra es gestionar el transporte público, información del viajero, por ejemplo, para decir a las personas, vea, esta es la ruta de buses determinada, va a pasar en determinado tiempo, y poderle solucionar la vida a las personas. Gestión al transporte de carga, crear unas zonas para que las personas sepan cuáles son los horarios de carga y descarga a través de aplicaciones. Carriles para incrementar el número de ocupantes de un vehículo, que se llaman los carriles BAO, ¿sí? Para vehículos de alta ocupación. Se habla también de, por ejemplo, señales de mensajes variables para gestionar las carreteras. Entonces me va informando en tiempo real cuántos vehículos está obteniendo la vía, de tal forma que yo pueda buscar otras desviaciones. Entonces eso hace parte de los sistemas inteligentes de transporte. Director, o sea, permítame, lo interrumpo un momento, pero es que no nos salgamos de nuestra realidad. Exacto. Para la situación tan dramática desde el punto de vista presupuestal, etcétera, que vive la Dirección de Tránsito, los 3 años y medio que tienen ustedes de administración para ejecutar algunos proyectos y soluciones a la congestión vial, ¿cuáles nos quedan? ¿Cuáles se pueden realmente aplicar? ¿Con cuáles se compromete usted, por ejemplo? Y teniendo en cuenta que pues esa aplicación de la que usted habla, Carlos, tiene que ser inmediata, ¿no? O sea, no podemos seguir trabajando y pensando en soluciones, pero que no se aplican y que la gente no ve en las vías finalmente. Sí. ¿A qué sí nos podemos comprometer entonces? Uno, intentar hacer el trasvase de personas que usan el vehículo particular al servicio de transporte público, ¿sí? Y el alcalde está hablando de un metrolínea estrato 20, intentar hacer ese trasvase. Segundo, crear otros modos de transporte alternativos, por ejemplo en el caso de las ciclorrutas. 3, dentro del plan de desarrollo municipal quedó montar la plataforma carpooling. Esa plataforma carpooling lo que busca es que entre universidades, empresas y otras personas que muevan masas de viajeros entre un par origen-destino puedan compartir el vehículo.
¿sí? A eso nos vamos a comprometer. Nos acabamos de ganar $600,000, nos acaba de otorgar el gobierno coreano para hacer todo el estudio de la semaforización. Nosotros tenemos 173 intersecciones semaforizadas, con una estación central de hace más de 25 años, ¿sí? Donde solamente tiene capacidad para 250. Los controladores que tienen esas intersecciones es pero obsoleta. ¿A qué le vamos a apuntar? A por lo menos modernizar lo que son los lentes de los semáforos, pasarlos a LEDs. O sea, nos vamos a meter por ahí y esa sería a lo que sí nos vamos a comprometer, porque hoy en día funcionan es con bombillos incandescentes y con bombillos halógenos. Entonces, si se pagan del orden de los... ¿Van a hacer un estudio con ese dinero o ese dinero ya es para...? Esos $600,000 los coreanos vienen a hacer el estudio, vienen a través del apoyo de Findeter y la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, y con el objetivo de que a futuro ellos nos puedan apalancar para estructurar toda la red de semáforos. Yo quiero aprovechar aquí en este punto la experiencia del doctor Héctor Gerardo Cáceres, quien ha estado cerca del asunto de los problemas del tráfico en Bucaramanga en las últimas 3 décadas por lo menos. Ingeniero Cáceres, ¿cómo llegamos a esta situación y qué solución le ve usted? Bueno, muy buenos días para todos y para toda la gran audiencia. Yo creo que tenemos que ser un poco más pragmáticos en este asunto. Primero, yo quisiera que el área metropolitana, que es la autoridad de transporte, entrara en un contexto real, porque lo que es el transporte colectivo en este momento es un caos total. Debería hacerse, lo primero, una reestructuración de todas las rutas del colectivo, revisar si esas frecuencias y esos horarios se están cumpliendo, si las resoluciones actuales de esos operadores están o no están vigentes, y con eso empezaríamos a entrar a optimizar el transporte público, por una parte. Por otra parte, la señalización de las debidas paradas, dónde deben estacionar esos vehículos, y otro que es el punto que yo considero más crítico de nuestra ciudad, que es la carencia de autoridad. Nosotros no tenemos autoridad, pasamos por cualquier carril, por cualquier vía, encontramos los vehículos estacionados, los taxis haciendo visita, paran donde quieren, los buses paran donde quieren, si yo voy de compras dejo mi carro, salgo y no pasa absolutamente nada. Entonces yo creo que nosotros debemos, para entrar a solucionar esto en una forma rápida, debemos implementar fuertemente la autoridad. El cuerpo de alférez, yo sé que es un cuerpo totalmente insuficiente, pero yo creo que antes de los $600,000 que decía aquí el doctor Miller, deberíamos primero yo dividiría esto en 3 factores. 1, a un ataque inmediato, unas soluciones inmediatas a muy corto plazo. 2, a mediano plazo. Y 3, a largo plazo. Pero, ingeniero, discúlpeme la intervención, pero bueno, sí hemos visto durante todos estos años que estas soluciones de imponer multas, de restringir, pues no han funcionado. ¿No cree usted que lo que nos falta también es un poquito de educación a los conductores y a la ciudadanía frente a estos temas? No, claro, usted tiene toda la razón, pero es que aquí vamos acompañados de otros factores. El Ministerio acabó de sacar una resolución que exige que deben implementarse 2 cosas importantes. El plan local de seguridad vial, que es obligación de todas las alcaldías del país que lo tengan, y debe ir un plan de seguridad para todas las empresas que tengan 10 o más vehículos, sean propios o sean alquilados. Aquí entra la parte educativa supremamente importante, y dentro de esos planes de seguridad está incluido que deben implementarse mínimo 4 secretarías de despacho. 1, Secretaría de Gobierno, porque si usted pasa aquí por San Andresito, estamos hablando localmente, ¿no? Por San Andresito, las ventas ambulantes se convierten en un carril. Eso es falta de autoridad. Sí. Y aquí no vamos a colocar partes. Si usted pasa por la 36, los vendedores ambulantes tienen las ventas de correa, las ventas de zapatos, que se han tomado totalmente los andenes, y entonces ¿qué hace el peatón? Tirarse a la vía. Aquí nos falta autoridad. Sí. Entonces tenemos Secretaría de Gobierno, que tiene que estar jugando un papel importante. Infraestructura, que tenemos que hacer una serie de
correcciones debidas a arreglos geométricos que necesita Tránsito, que es el eje fundamental, y la Secretaría de Educación, que hay una cátedra de carácter obligatorio para que todos los colegios tengan la clase de tránsito para los escolares pensando en un futuro. Yo quería, y lo que usted dice, yo ayer estuve sobre las 7 de la noche en el sector de Cabecera y encontraba 2 vehículos de venta de comidas rápidas en menos de 50 metros, ¿sí? Generando obviamente dificultades en la movilidad en ese sector que de por sí está saturado de vehículos, está saturado de ventas ambulantes y bueno, pero aquí hemos tocado un tema que es la información y sabemos cuántos carros tenemos, la velocidad promedio, los puntos críticos, y aquí tenemos un experto en el área precisamente de la tecnología y del uso de la información para que a través de la tecnología las ciudades puedan tener mejoras en sus sistemas de movilidad. Ingeniero, con todo este material que tenemos, ¿cómo la tecnología puede ayudar a que una ciudad supere su trancón? Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que todo, y antes de contestarle su pregunta, quiero referirme a una pregunta que hizo el periodista sobre cómo llegamos a esto, ¿no? Él preguntaba hace un momento cómo Bucaramanga llegó a tener este, digamos, descontrol en el término de la movilidad, y una parte de la respuesta obviamente es la planeación de Bucaramanga. Bucaramanga, digamos, a través de sus gobiernos anteriores, digamos que no se pensó en el crecimiento de la ciudad y no se entendió cómo podía crecer Bucaramanga en todos los aspectos, ¿no? En el crecimiento de la infraestructura, movilidad, poblacional, y eso ha ocasionado que como no hubo una visión de para dónde iba Bucaramanga o cómo queríamos que fuera Bucaramanga, pues simplemente estamos en este problema que el trancón es, digamos, o la movilidad es un factor de toda la falta de planeación del crecimiento. O sea, es decir, no solamente el trancón es un reflejo de la falta de vías, de que la malla esté vieja, del desorden y de la falta de autoridad, sino que además de eso, súmele que los predecesores de este gobierno pues nunca se imaginaron o no pensaron o no tomaron la decisión de planear al futuro. Entonces una parte de la respuesta obviamente es cuál era la Bucaramanga que queríamos, ¿cierto? Porque cuando Bucaramanga no tenía metrolínea parecía que todos vivíamos como bien, ¿no? Llegamos hasta donde llegó la planeación del doctor Carlos Virbiescas Pinzón, y de ahí para acá. Y luego que más. llegó Metrolínea, como que entonces se descuadernó Bucaramanga en más aspectos de los que ya se está descuadernando, y encima súmele pues que llegan más personas a Bucaramanga todos los días como ciudad-región. Entonces, esa es una parte que me gustaría como aclarar. Y en segunda instancia, entonces obviamente el uso de la tecnología inmediata, ¿no? Y me refiero entonces a la primera parte del ingeniero. La falta de autoridad es importantísima y no podemos ponerle como sanciones a todo el mundo, sino que es muy importante, primero que todo, la educación. Entonces, que la gente sepa por qué no lo puede hacer, porque es que cuando yo venía para acá precisamente hoy, hablaba con una persona y decía, mire, es que los motociclistas no conocen el código. Entonces ellos no saben que no pueden hacer muchas cosas y las hacen, pero por desconocimiento, ¿cierto? Y asimismo también nosotros. El segundo factor es la indisciplina de todos los que estamos aquí en Bucaramanga. O sea, a nadie le gusta hacer la fila, entonces estamos culebreando entre carriles, cambiándonos entre carriles, ¿cierto? Entonces eso es, digamos, a mí me gustaría mucho que las campañas de sensibilización fueran, digamos, como más efectivas, ¿cierto? Que se crearan esas campañas en las que a usted le dicen qué no puede hacer y qué sí debe hacer y hasta dónde va la responsabilidad. Cosas tan absurdas como que usted ve un motociclista con una pierna enyesada manejando la moto y lleva la muleta. Y usted dice, yo creo que eso no se puede hacer, pero yo estoy seguro que el motociclista no lo sabe y está a punto de sufrir otro accidente y seguro que esa pierna se la partió ahí en la moto. Sí, claro. Sí, seguro que ahí fue donde se la partió. Entonces un poco toda esa indisciplina, desconocimiento, falta de autoridad, va sumando a todo eso. Y en tercera instancia, ya para responderte la pregunta, el uso de la tecnología efectivamente
debe estar aplicada a una solución, pero una solución pensada. Es decir, hablábamos antes de iniciar aquí, por ejemplo en Copenhague y en Ámsterdam, la gente que monta bicicleta, pues usa bicicletas que llevan sensores que van monitoreando la calidad del aire, el nivel de trancón, la calidad del ruido, la cantidad de ruido, y todo eso llega a un centro de monitoreo que le va informando y que es público. Entonces la gente que va por las calles de Copenhague tiene una aplicación de celular que me permite saber cuál es la calidad del aire, cuál es el nivel de ruido, cuál es el nivel de trancón, ¿cierto? Y es una tecnología muy barata, es una tecnología que ya existe, o sea que no la tenemos que inventar, pero al mismo tiempo la pregunta es, ¿pero las calles de Bucaramanga están listas para tener ciclistas? Porque es que ese es otro factor ahí durísimo, que es, estamos listos para reconocer todos los actores que hay por la calle, los que van en la zorra, los peatones, ¿no? Los peatones que son víctimas. Esos señores que van empujando esa zorra que lleva chatarra y que vienen a veces en contravía por toda la 27 o por toda la 33, uno dice, señor, ¿cómo se metió por acá? Es un problema básicamente de educación, ¿no? De educación ciudadana. Y hay otra cosa que yo sí quisiera agregar y que me llama mucho la atención, es ver que si bien la cultura de la bicicleta cada vez es más atractiva para el ciudadano, también hay mucha imprudencia, ¿no? Yo no entiendo uno cómo conduce una bicicleta por la ciudad y lleva unos audífonos puestos, por ejemplo, ¿sí? O sea, eso es una cosa que me llama mucho la atención, pues porque se supone que uno debería estar pendiente del semáforo, debería estar pendiente del pito, debería estar pendiente de muchas cosas, y pues eso es otra situación que también se genera frente a eso, y que de pronto estamos haciendo mal uso del sistema de bicicletas, que tampoco se ha hablado de cómo claro, se pero es que debería la bicicleta no es la primera opción. Claro. La bicicleta es la tercera o cuarta opción, porque la primera opción siempre va a ser, para los que tienen carro, el carro. Para los que no tienen carro, la moto. Y los que no tienen moto y les toca Metrolínea. Y lo los otro, que no, pues pirata. Y lo otro es la geografía también del área metropolitana. Quizás en otros lugares, pues... Y la temperatura. Eso diría uno, por ejemplo, en Bogotá, que el clima es mucho más benévolo, diría yo, y además hay extensiones de tierra más planas. Aquí se complica un poco porque se sectoriza ese uso de la bicicleta, por ejemplo. Pero llevan años haciéndolo. Por ejemplo, Bogotá tiene 450 kilómetros de vía solo para bicicleta. Exactamente. Ciclorrutas, por ejemplo, convirtiéndola en la primera ciudad de Latinoamérica con esa extensión en kilómetros para ciclistas. Permítame un segundito, Carlos Guillermo y Xiomara, porque tenemos tuiteros que nos están siguiendo a esta hora y que ellos también quieren hacer sus comentarios. Entonces damos paso a Melisa Rodríguez, que está muy atenta a recibir toda la información a través de nuestras redes. Adelante, Melisa. Así es, Luis Fernando, en este momento nuestra cuenta de Twitter, @AmeliaBorda, asegura que a lo largo de las carreras 35 y 36, entre calles 56 y 45, hay que controlar el parqueo con multas. Además, también dice que hay que pintar más cebras en cabecera entre la calle 51 con carreras 34-35 y en las entradas peatonales de primera y segunda etapa. Por otro lado, @de la bici pregunta, ¿por qué no planear una movilidad sostenible en Bucaramanga con la bicicleta? Sigo con usted, Vicente. Gracias, Melisa. Pues bueno, estábamos hablando precisamente del tema del uso de Pero me parece importante que el director de tránsito nos le responda a la tuitera esa pregunta específica. ¿Es posible crear una política real y aplicable en el plazo inmediato para el uso de la bicicleta en Bucaramanga? Efectivamente, o sea, miren, los gobiernos anteriores habían descuidado totalmente ese tipo de modos de transporte. Nosotros nos hemos volcado, 1, hacia el peatón y 2, hacia la bicicleta. Ya desde el enero se creó la oficina de la bicicleta en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Va a funcionar ahí en el Parque de los Niños. Se van a hacer, dentro del plan de desarrollo municipal, quedaron 20 kilómetros de ciclorrutas. Se van a ejecutar. Y además de eso, vamos a hacer un proyecto piloto de un sistema de bicicleta pública como lo tiene en Medellín, como lo tienen en otras ciudades del país o inclusive en otros países. O sea, vamos a empezar con esto y eso es parte del compromiso que vamos a ejecutar en este plan de desarrollo municipal. ¿Cuántas personas creen ustedes o calculan para haber hecho ese proyecto? Me imagino tuvieron que tener algunos presupuestos de cuántas personas se pueden movilizar, no recreativas, sino ordinariamente por esas ciclorrutas. ¿Y esas ciclorrutas están pensadas para eso o para otros fines?
Dentro del plan de ordenamiento territorial se piensan diferentes tipos de ciclorrutas, ¿no? Recreativas, de trabajo, estudio. Nosotros hemos escogido inicialmente un primer tramo que es comunicar la UIS Central con la UIS Salud. Entonces, y a partir de la UIS Central poderlo llevar hasta la Santoto por la calle Novena. Entonces vamos a hacer todo un recorrido del orden de los 3 kilómetros, que este año, o sea, el compromiso sería que en este año podamos terminar esa ciclorruta. Entonces sí hay ya unos estudios con base en el plan de ordenamiento territorial y tendremos que hacer un plan maestro de ciclorrutas para poderlo desarrollar. Además, el plan de ordenamiento territorial es simplemente una guía. Pero vuelvo e insisto, todos los gobiernos anteriores, las personas que estuvieron ahí en las direcciones de tránsito de la ciudad, o sea, nunca se preocuparon por ese tipo de situaciones, y me uno al tema de la falta de planificación, me uno a la falta de tomar esa conciencia de que solamente el vehículo o la moto no es el problema. Además, piensen ustedes que para hacer esta señalización, para generar más autoridad, se requieren unos recursos. ¿Y cómo es posible que de los 355.000 motos que hay, solamente Bucaramanga tiene 35.000 vehículos? Todos los demás se están matriculando en los demás municipios del área. Entonces, claro, nos están trayendo los problemas es acá. Problemas de que se están matando, se están accidentando, problemas de congestión, problemas de contaminación, problemas de ruido. ¿Qué estamos intentando nosotros? Y todos los santos días lo hacemos. Por eso me dolió mucho ayer el editorial de Vanguardia cuando decía que no hemos estado haciendo la educación. Todos los días sobre la carrera 27 estamos implementando un carril preferencial. Inclusive estamos adecuando unas bahías para motos antes de las cebras para que los vehículos eviten hacer el zigzagueo, eviten adelantar por la derecha, y les hemos dejado como carril preferencial el carril central, de tal forma que los permitamos educar. Oiga, abroches el casco, ande con las luces encendidas, no lleve niños menores de 10 años. ¿Cómo es, director? Me surge ahí una duda. ¿Cómo es la respuesta de la gente cuando ustedes los abordan y les hacen ese tipo de observaciones o les dan esa información? Es parte de la educación, y la verdad que ha sido excelente, porque eso ha sido una acogida, pero excelente. ¿Cómo será, Xiomara, que en el sentido norte-sur, que nosotros no estamos aplicando la medida, ellos solos ya se están acostumbrando? Nosotros la próxima semana vamos a hacer unos cambios, vamos a eliminar, por ejemplo, el giro a la izquierda de la carrera 27 con 56, y vamos a mirar a ver cómo, por ejemplo, la carrera 21 le aplicamos esta misma medida que estamos haciendo en la 27, y la señalización. No he tenido dinero para la señalización porque eso requiere pues el nuevo plan de desarrollo municipal, un nuevo CEP y todo el cuento, pero a todas las vías antes de las intersecciones semaforizadas les voy a condicionar, hacer unas cebras peatonales mucho más amplias, mucho más robustas. Intenten pasar la carrera 33, unas cebras de 1 metro, donde nadie las respeta, porque aquí falta esa cultura del peatón. Y antes de esas cebras vamos a condicionar, antes de las intersecciones semaforizadas, o sea, todos estos bolsillos o bahías para las motocicletas, de tal forma que ellas se acondicionen en la parte de delante, porque es natural. O sea, los invito a que observen, o sea, cuando vayan en sus carros y péguense al borde de la calzada, al borde del andén, en los bordillos. Péguense ahí y verá que el motociclista, por instinto natural, se va a ir por el centro. Obsérvenlo. Y con eso evitamos que hagan mototaxismo, con eso evitamos el tema de que estén adelantando por la derecha, que estén haciendo zigzagueo. O sea, lo vamos a hacer, y eso es lo que estamos aplicando ahora, mucha cultura. Esta ciudad, o sea, tenemos que volver a esa ciudad Bucaramanga cordial, a eso le estamos apuntando. Espérenme, me devuelvo un paso en la conversación que traemos, porque usted estaba hablando del problema que tienen con Girón, que los carros y las motos se matriculan en Girón, tributan en Girón, etcétera, mientras nosotros nos vamos a Girón, Florida Blanca, Piedecuesta. Exacto. Y todo lo demás. La pregunta es para los tres, empezando por el doctor Cáceres. Se hace evidente, pienso yo, que necesitamos una dirección de tránsito metropolitana. ¿Piensan eso ustedes? ¿Y qué se haría y qué posibilidad tenemos para eso? A ver, yo estoy completamente de acuerdo con eso, porque mire, analicemos una situación. Nosotros hablamos de un área metropolitana. Usted sabe que lo que es la compra de vehículos y en la circulación de vehículos en todo el territorio nacional es libre. Yo no puedo decir es que usted matriculó su carro en tal parte, entonces no venga acá.
Yo por lo menos difiero la política de que matricula en Bucaramanga y tiene 3 meses sin pico y placa. Entonces, eso es incentivar el servicio particular. Nosotros debemos incentivar el servicio público. Debemos pedirle a los señores de los parqueaderos que sean más costosos. Si vamos a establecer zonas azules, que colocamos parquímetros, que si usted se va a quedar en la calle, pague, que le tribute al municipio para que el municipio pueda tener más ingresos, para que los pueda revertir en lo que estamos hablando, en la socialización. Las fotodetecciones electrónicas es una cosa que no espera, eso tiene que hacerse obligatoriamente ya. Nosotros no podemos seguir con eso, y no se puede seguir con un guerreo de que si yo matriculo o no matriculo, porque entonces mañana Girón dice, entonces yo pongo pico y placa y no los dejo pasar al aeropuerto, y entonces Florida dice, yo pongo esto, entonces no los deja llevar a Bogotá, y entonces Piedecuesta dice, y de aquí para allá no siguen, entonces no podemos llegar al río Sogamoso. Esa no es la política. Yo creo que la política tiene que ser una política integral. Por eso estamos hablando de salud, de educación, de tránsito. Eso tiene que ser integral. Eso no espera. Tal vez nosotros no lo veremos, pero allá a ese punto tenemos que llegar. Pero tenemos que romper esos esquemas de que venga para acá y que si es para mí sí, y si es para allá no. Eso no es. Eso es algo que tenemos que compartirlo totalmente todos. A ver, ingeniero Vecino, para dejar de último al director de tránsito que tenga la oportunidad de oírlos a ustedes dos primero. No, pero digamos, lo que dice el ingeniero es, cuando dice incrementar el valor de los parqueaderos, no es otra cosa que desincentivar el uso del carro, claro, para que se pueda entender que lo que debemos hacer es usar el transporte público, pero es que para que eso pase, el transporte público debe mejorar sustancialmente, ¿cierto? No solamente en cobertura, sino en el mismo servicio, en la cultura de nosotros mismos como usuarios del sistema, y en la cultura de los trabajadores del sistema, de los que manejan, de los que atienden, etcétera, etcétera. Y sobre todo que haya la oportunidad de que la gente entienda que podemos compartir la ciudad. Esto que dice el ingeniero es muy interesante y tiene mucho de fondo. Cuando nosotros seamos capaces de entender que el motociclista tiene los mismos derechos que el que va en el carro, seguramente que el nivel de agresividad va a bajar. Porque es que el problema que ahora tenemos muy serio en Bucaramanga es que nos hemos vuelto más agresivos de lo normal. Y entonces usted ve que los motociclistas, como ellos se pasan y culebrean, y el que va manejando le da rabia, y entonces ahora todos se echan el carro entre todos. Pero es que resulta que él también es una persona que también tiene derecho, y que seguramente no lo está entendiendo por falta de educación. Entonces, para poder subirle el valor a los parqueaderos y para que la gente deje de usar el carro, pues eso está muy bien, pero sí también es importante que el servicio público mejore sustancialmente. Sí, pero de hacer metropolitana el gobierno del tránsito, ¿qué opina? Sí, es decir, no, yo estoy de acuerdo con que no puede ser excluyente. Sí, debemos todos tener una oportunidad. Construir una cultura metropolitana es lo más duro que hay, ¿sí? Ciudades como Medellín, ciudades como Bogotá lo han intentado, y es muy difícil porque la gente no entiende hasta dónde llega mi oportunidad de ser metropolitano, qué significa ser metropolitano y cuáles son los derechos y beneficios que tengo de ser metropolitano. Necesitamos entonces también que la gente entienda qué significa que si yo matriculo la motocicleta en Piedecuesta o en Florida, sí, cuáles son los derechos que tengo allá y acá, y cuáles son los beneficios que tengo allá y acá. Pero no lo entendemos así, simplemente lo hacemos para disminuir un costo, pero no para responsabilidad. Director, ¿qué opina entonces usted? O sea, yo creería, estoy totalmente de acuerdo con un distrito metropolitano, no solamente para el tránsito, también para la infraestructura, también para la educación, también para la planeación. ¿Cómo es posible que hacemos un tercer carril, pero nos quedamos hasta Provenza? Sí. Y ahora sacamos otra obra para poder hacer entre Provenza y TCC. Ayer lo anunciaron, ¿no? Exacto. Entonces, esto no es coherente. Estoy totalmente de acuerdo con el Distrito Metropolitano. Nosotros nos perdemos la frontera. Alguien que no conozca el área no sabe cuál es la frontera entre Bucaramanga y Florida Blanca, o entre Bucaramanga y Girón. No hay esa frontera. A lo que sí es un llamado aquí es a que la gran mayoría, a pesar de que tenemos un área metropolitana de Bucaramanga, eso es lo que se llama en economía urbana, eso es simplemente una ciudad monocéntrica. ¿Qué quiere decir monocéntrica? Que significa que Bucaramanga es la ciudad atractora de viajes. Aquí se viene por educación, por salud, por empleo, por ocio.
y utilizamos los demás municipios como ciudades dormitorio. Entonces, dada esa situación, y si miramos esos efectos de la planeación, pues obviamente siempre vamos a tener esa atracción de viajes hacia Bucaramanga. Entonces aquí el llamado, oiga, pero si yo trabajo en Bucaramanga y hago la mayor cantidad de mi vida en Bucaramanga, pues hombre, debo tributar en Bucaramanga para poder obtener esos servicios a cambio. Ese es el llamado básicamente a eso, a que protejamos la ciudad, que es la que nos permite obtener esa mayor cantidad de beneficios, la mayor cantidad de beneficios. Pero mientras si usted mira, por ejemplo, Bogotá tiene una discriminación en tema de pico y placa, por ejemplo. Tema de horarios, o sea, los que están matriculados en Bogotá, o sea, tienen un tiempito más que los demás municipios. Es decir, les permiten que la restricción empiecen mucho más temprano que a los que matriculan en Bogotá. ¿Con qué fin? Hombre, pues de que se logre toda esta cantidad de necesidades que son las que requiere cualquier ciudad, en el caso de la semaforización, señalización y todo lo que querramos. Tenemos vamos a ir con Melissa, que unos tuiteros, usuarios de bicicletas, amantes de esta herramienta para movilizarse, han enviado un mensaje a través del Twitter. Melissa, adelante. Pues sí, Luis Fernando, el usuario John Madrigado nos envía un video a través de Twitter en el que plantea una solución para promover el uso de la bicicleta en la ciudad. Veamos el video. La ciudad de Bucaramanga no tiene infraestructura actual para la bicicleta, pero podría adaptarla a recogerla de manera muy sencilla. Incluso los andenes podrían habilitarse de manera compartida como ciclorrutas y eventualmente evaluar la opción de bicicarriles, segmentando una parte de la vía, de las vías principales, con separadores para la bicicleta. Con esto, con una inversión muy pequeña, podríamos habilitar buenas áreas. Bueno, ahí tiene la tecnología y nos permite absolutamente todo. Muchísimas gracias a este tuitero que de manera muy diligente, muy creativa nos está ilustrando casi que en vivo y en directo. Pero no para los andenes, no para los andenes. O sea, lo ideal aquí es más bien quitarle espacio al vehículo particular. Sí. Y la idea es, aprovechando la tecnología, por ejemplo, crear las zonas 30. O sea, es crear zonas de tráfico calmado que permite inclusive segregar con hitos y tachones todo el carril de las ciclorrutas, y eso es lo que vamos a hacer de la WICentral WISalud. Yo quería, Carlos Guillermo y Xiomara, matizar un poco con algunos datos que me han hecho llegar sobre un estudio del Departamento de Planeación Nacional, y hablan daticos como estos, que en ciudades como Bucaramanga el promedio de velocidad es más o menos de 20 minutos en un trayecto normal. Sin embargo, ya se está superando la media hora, ¿sí? Lo que llamamos nosotros el trancón. Y aquí hay algo que me llama bastante la atención, y es que hablan de que la pérdida que produce el trancón al año en todo el país afecta el 2% del PIB, del Producto Interno Bruto. Eso es algo así como 16 billones de pesos cuando la ciudad se está movilizando, o las ciudades se están movilizando de manera con el trancón. Yo quisiera, si me lo permiten, y aprovechando que está aquí el ingeniero Héctor Gerardo Cáceres, es el tema del transporte público. Yo voy a ser de abogado del diablo en el sentido en que todos tenemos aspiraciones en la vida, y quizás una aspiracional puede ser equivocado, y es que todos queremos tener nuestro carrito. O sea, yo aspiro en un momento de mi vida tener mi carro para desplazarme cómodamente. ¿Por qué nos tenemos que bajar del carro para irnos a un sistema de transporte masivo, ingeniero? Bueno, mire, el transporte masivo es un transporte que está primando en todos los lugares del mundo. Eso no va a ser una cosa novedosa ni cosa por el estilo. Tenemos que mirar, como hablábamos en un comienzo, el crecimiento del parque automotor es muy superior al de la infraestructura, y por más kilómetros de infraestructura que hagamos, jamás lograremos llegar a nivelar el crecimiento del parque automotor contra la infraestructura. O sea, tenemos que buscar otras alternativas, pero unas alternativas que sean en realidad viables, como decía el ingeniero. Tenemos que buscar un transporte público cómodo, seguro, confortable,
que esa fue la idea que le vendieron a Bucaramanga cuando se implementó el transporte masivo. Metrolínea. Cuando se implementó el transporte masivo, yo fui un opositor del transporte masivo porque yo solicitaba que se hiciera una reestructuración en ese momento del transporte colectivo, porque eran los buses el mejor parque automotor de Colombia que había en el servicio público. Llegó el transporte masivo, muy mal programado, no tuvo la más mínima punto de planeación, con unos datos estadísticos totalmente errados. Yo recuerdo que estábamos hablando de 400.000 pasajeros viajes día, cosa que después de 10 años no hemos logrado alcanzar esa cifra. Totalmente las rutas alimentadoras totalmente desfasadas, no hubo absolutamente nada que pudiera traer a que ese transporte fuera aceptable o siquiera medio aceptable. Y a eso lo vamos a acompañar de otra cosa que es muy importante que no hemos tocado acá, que es el transporte intermunicipal. Y yo vuelvo y hablo y me da pena con el director, no es por decir que es él ni cosa por el estilo, sino es autoridad. Mire, vayan al Parque Centenario. El Parque Centenario fue en su época la época donde estaban todas las empresas de transporte intermunicipal y se fueron para el terminal, pero se fueron teóricamente, allá se siguen despachando carros. Sí. ¿Cuántos terminales satélites tenemos intermunicipales? Si tenemos terminales satélites intermunicipales, hombre, reglamentémoslos. Entonces busquemos un lote, volvámoslos confortable, pero no lo hagamos sobre las vías. Los buses intermunicipales son unas rutas urbanas. No voy a mencionar aquí rutas, pero mírenla ustedes. El director sabe, por ejemplo, todas las rutas intermunicipales que nos atraviesan la ciudad. Y si nosotros sacáramos ese parque automotor, tenga la plena seguridad que vamos a fluir más. Si no tenemos estacionamiento, vamos a fluir más. Si utilizamos el transporte masivo, tenga la plena seguridad que cómo cambiaría esto. Y yo no voy a utilizar mi carro cuando tengo que pagar una hora de parqueadero, póngale 10.000 pesos y voy a llegar a utilizarlo por 2 viajes, cuando me vale 2.000 pesos a que me traigan a mi trabajo y 4.000 a que me regresen a mi casa, y voy a pagar por 8 horas 80.000 pesos. Eso es simplemente economía. La economía no nos da para tanto. Nuestros costos, nuestros ingresos no dan para que lleguemos a esos puntos. Estoy hablando de solo cabeza de familia, ahora los hijos, la esposa. Entonces miremos cifras, no encaja. Entonces, por eso el transporte público tiene que ser, pero el transporte público está muy maltratado, no está bien organizado, no está bien llevado. Y vuelvo y repito, las ayudas tecnológicas son muy importantes. Metrolínea fue el primer alimentador del transporte informal. Los taxistas están llorando. Y fuera de eso nos aparece la nueva aplicación que está presentando un servicio excelente que es Uber. Y los taxis no dan para confrontar ni darle una pelea a Uber. Usted no coge un carro de esos donde una persona alta no cabe en un carro de esos tan pequeño, y si lleva maleta, menos. Entonces aparece Uber con una camioneta doble cabina, 4 puertas, con toda la conformidad de aire acondicionado. Usted se va en eso, y si tiene los recursos para hacerlo, hay que hacerlo. Y es que ahí la pelea que a veces se ve, se escucha, es en contra de este tipo de aplicaciones que, si bien no están reglamentadas, que pueden estar dentro de la informalidad, pues lógicamente están facilitando la vida. ¿Ustedes qué piensan precisamente sobre ese debate, el debate del uso de Uber, por ejemplo, que es un debate internacional, mundial? Uber y otras tantas, ¿no? Ya hay como 7, 8 plataformas que ofrecen el mismo tipo de servicio. Uber es un excelente servicio, indiscutiblemente, pero no es legal. No lo puede estar prestando, porque es que nosotros no podemos. Tenemos leyes, ¿no? Yo creo que eso es lo que más nos afecta a nosotros, que nosotros tenemos una cantidad de leyes, pero no las hacemos cumplir. Si nosotros exigimos que para que usted tenga una empresa de transporte tiene que cumplir determinados requerimientos, hágalo. Y entonces aparece una persona con una plataforma excelente, con carros excelentes, pero entonces ¿dónde están las normas? ¿Dónde están las reglas nuestras? ¿Dónde está la ley nuestra? Entonces el pobre taxista
que fuera de que tiene que pagar una cuota no le dan ni siquiera para que le quede un peso a llevar a su casa. No podemos con esas competencias desleales, o todos en la cama o todos en el suelo. A ver, director, ese es un problema, una papa caliente realmente para ustedes como autoridad de tránsito. ¿Cuál es la posición de la Dirección de Tránsito frente a la informalidad del transporte, que es por un lado el transporte pirata que conocemos de hace rato, de hace 4 o 5 años, tampoco es que sea mucho más, de la moto y el carro viejito y esto, y la informalidad de estrato alto que es Uber? ¿Cuál es la posición de ustedes? O sea, totalmente de acuerdo, eso es algo ilegal en ese momento. Hay toda una, digamos así, una política que se está estructurando desde el mismo Ministerio de Transporte, no lo han podido legalizar, o sea que mientras tanto nosotros, cualquier vehículo que esté haciendo este tipo de servicios es retenido. ¿Sí? Y volviendo al caso del tema de la autoridad, es como si nosotros lleváramos aquí muchos años y la ciudad se nos haya salido de las manos. Apenas llevamos 6 meses, no hemos cumplido los 6 meses en la Dirección de Tránsito o en este gobierno. O sea, y nosotros, si ustedes ven las órdenes del día, tanto de los agentes de tránsito como de la policía, ahí en Twitter, o sea, utilizando las tecnologías, continuamente yo les estoy poniendo estadísticas para que sepan que llevamos del orden de los 3.800 vehículos inmovilizados por tema de transporte informal. Llegamos a todos los terminalitos. Esta mañana, la carrera 33, agentes de la Policía Nacional custodiando la carrera 33. Se fueron los agentes de tránsito porque se presentó un accidente en otro sitio y llegaron nuevamente el transporte informal. Pero es que ¿de dónde vienen? Pues vienen de Florida Blanca, vienen de Girón, vienen de Piedecuesta, vienen de otros sitios. O sea, los invito ya a que se ubiquen ahí debajo del puente Palenque de Girón. Los invito ya, vamos al centro de Girón, vamos a Piedecuesta, vamos a Florida Blanca. O sea, el problema no es solamente de Bucaramanga, eso es un problema de tipo metropolitano. Entonces la cuestión aquí, oiga, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para eso? Afortunadamente ya el Ministerio del Transporte está diciendo, va a sacar una resolución donde dice, la primera vez 30 días de inmovilizado, ahora en este momento son 5, pero demuestre usted que usted está haciendo informalidad, demuéstrelo. Es muy complicado, es bastante difícil. Ayer, por ejemplo, un muchacho me abordó ahí en la Dirección de Tránsito, oiga doctor, me cogieron a mí que porque yo estaba haciendo transporte informal, y yo voté por el ingeniero Rodolfo, me decía. Y entonces, ¿qué hacer ahí? Porque miren, yo llevaba a mi novia y a una amiga de mi novia. O sea, estaban haciendo lo que le vamos a apostar luego, que es el carpooling. Luego, y están diciendo que yo estoy haciendo piratería, pero mire, es que mi carrito pues no es de alta gama, pero es un carrito que yo soy estudiante. Claro. Entonces, ¿cómo diferenciar a aquel que hace la piratería? Porque es un modo de sustento, a aquel que le dice al vecino, venga, yo lo llevo y lo acerco al trabajo. Entonces, ¿cómo lograr esa situación? Entonces, la única manera es, uno, o sea, tipo de tecnologías, que yo esté inscrito en una web donde me dicen, voy a irme por toda la carrera 27 y voy desde, qué sé yo, Lagos hasta la UIS. ¿Quién quiere irse conmigo? Y entonces la tecnología permite que estas personas, que es lo mismo ahora el Uber Pool. Sí. Salió ahora el Uber Pool porque permite con camionetas lograr ese tipo de interacción con otros usuarios utilizando tecnología. Yo he dirigido dos tesis de maestría, ¿sí? 2 tesis de maestría. Una es crear un taxi compartido, que eso sería taxi pirata en este momento, pero es también lograr que los taxis con tecnología permitan hacer ese tipo de pool, o sea, ese tipo de compartir, ¿sí? Y la otra tesis es mirar cómo restringimos a través de tecnología utilizando o sea, hoy en día con un chip, o sea, se le coloca un diagrama de barras o un código QR, simplemente se le detecta el vehículo y sabe por qué sitio está pasando, y podría uno saber este vehículo cuántos viajes se ha realizado, y en función de esa cantidad de viajes podría ir por ejemplo su valor en impuesto de circulación. O sea, sí, a eso le tenemos que apuntar. Yo lo que quería decir era pues varias cosas. Lo primero es que yo sé que usted tiene que resolver lo urgente y también lo importante, pero
yo lo que diría es que si en la medida de que ustedes lo puedan hacer, la planeación de Bucaramanga por lo menos a 20 años en tránsito, ¿cierto? Porque yo me pregunto, ¿cuál va a ser la solución cuando el tercer carril ya no sea la solución? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en Bucaramanga cuando el tercer carril ya no sea la solución? Que ya el ingeniero ya lo dijo, la demanda va a superar la infraestructura, eso ya se sabe. Entonces, un poco sería, y con todo respeto, como una especie de consejo, es hacer esa planeación, porque yo me imagino, ¿será que Bucaramanga va a tener tren ligero algún día? Un tranvía como el de Medellín. Y es posible que eso pase en Bucaramanga. O Metrolínea va a llegar a funcionar como los polos siempre de nos lo han desarrollo vendido. se van estirando también por el área metropolitana, y Piedecuesta va a ser otro polo de desarrollo. Yo no le apuesto al tren ligero, ingeniero. Yo le apostaría más bien a que pensáramos, y eso sí sería invitar a que pensemos en el cable. El cable, tenemos dos comunas terriblemente graves aquí, que es Morro Rico y el norte. En cambio de tirarle cualquier cantidad de plata al portal de Metrolínea, que está en la mitad del norte, porque no está en el Café Madrid, sino está en la mitad. Con seguros. Porque teníamos que hacer dos cosas ahí. Unas rutas alimentadoras que nos den la ruta completa al norte y tener que bajar los vehículos hasta allá. Si sacáramos un cable desde el Café Madrid a la Virgen, nosotros no podemos ser inferiores a Medellín. Medellín tiene un cable excelente, nosotros no tenemos que pensar pequeño, tenemos que pensar en grande. El doctor Fernando Vargas alcanzó a proyectar el cable a Morro Rico, pensando en acabar la Guarín, y eso se quedó en veremos. Y eso es una solución, y ahí empezamos a descongestionar vías, y empezamos a darte otra alternativa de transporte. El tren, sí, yo lo veo, no creo que lo vea yo por lo menos. Pero los paisas, hoy la noticia es que se organizaron incluso con la empresa privada y van a tener su tren también, su tren de cercanías. El tren de cercanías. Nos dan ejemplo de organización con todo, el tema. Esa es una pregunta que quería hacerle a los tres, y es, bueno, ¿cuál es el papel de la empresa privada acá? O sea, estamos hablando de que pues incumplimos las normas, que nos hace falta mejorar el sistema de transporte público, que compramos muchos carros, pero bueno, ¿cuál es el compromiso también del sector privado frente a esto? Porque pues lo cierto es que los carros se venden, y como decía el ingeniero, pues a nadie le prohíben comprar un carro, ni como tampoco le prohíben movilizarse por cualquier parte de la ciudad. Entonces, ¿cuál sería ese compromiso del sector privado frente a estos temas para darle también solución al tema del trancón? Sería hablar con el ministro Cárdenas a ver cómo va a tratar la empresa privada, porque mientras no tengamos unas normas claras, no podemos pensar en que la empresa privada se mete en este cuento, porque la empresa privada se mete en un cuento y lo puede sacar muy a flote. El problema nuestro, ustedes lo saben muy bien y eso no es un secreto, es que manejar el sector oficial, lo digo porque he tenido oportunidad de manejarlo, es muy difícil. Muy difícil. Ingeniero. Yo creería que aquí, como no podemos, o sea, y empecé yo mi presentación, diciendo los números y hablando de capacidad versus oferta versus demanda, nosotros tendríamos que a futuro determinar un límite del número de carros y del número de motos, y que cualquiera que quisiese entrar a renovar su vehículo entre a una subasta. Es decir, yo oferto tanto por tener un determinado vehículo, pero yo limito el parque automotor. O sea, porque esto no hay cama para tanta gente. O sea, no hay vías para tantos vehículos. Y eliminar eliminar edificios o lo que sea para construir más parqueaderos, más vías o más parque, o sea, esto no tiene sentido. Entonces, a futuro creería yo que habrá que limitar ese número de parque automotor y apostarle más a las ciclorrutas, hacer mucho más ciclorrutas y mejorar el transporte público masivo. O sea, yo soy un convencido del transporte público masivo, lo he vivido en otros países donde las personas de estrato alto son las que usan los sistemas de transporte masivo, ¿sí?
O sea, la relación es, hay que apostarle, distinta, hay que apostarles a eso. Es distinta. Esa limitación esas medidas para tratar de limitar el parque automotor no irían en contra de la libre empresa, del libre comercio. Sí, esos son durísimos. O sea, pero hay que hacerlo. atentaría contra el corazón del sistema. Hay que hacerlo porque es que miren, o sea, yo en Tránsito Bucaramanga hay del orden de los 7.000 vehículos allá, en los patios. Es que eso le iba a decir, es 7.000 chatarrizar o sacar sí, de pero vaya circulación, chatarrícelos. sacar de circulación Pero los vaya, carros viejos. pero vaya chatarrícelos, o sea, me ponen todas las trabas. Vamos a hacer la primera dirección de tránsito del país que vamos a sacar a chatarrizar 300 vehículos. Lo van a ver en este año si Dios quiere. O sea, lo vamos a hacer. Pero como hay tanta entrada de vehículos, entonces la cuestión aquí es, yo que trabajo y quiero en mi deseo de tener un vehículo, venga, pues entro a subasta para poder tener ese vehículo, ¿sí? Y si no puedo, pues simplemente luego ya uso o la bicicleta o uso el sistema de transporte público. Pero no puedo generar una cantidad de demanda de vehículos que vaya subiendo y los empresarios vendan carros, vendan motos. Hoy en día entregan una moto muy sencillo. Pero estaríamos casi paralizando la industria automotriz, o sea. Eso hay que buscar cómo nos reinventamos. Hay que buscar, o sea, en la gran mayoría de ciudades del mundo, la gestión del tráfico que se hace con tecnología es restricción del vehículo. Se le está apuntando a la restricción a la venta del vehículo o restricción a la circulación. A la restricción a la circulación del vehículo. Miren, sí, claro, pero usted mire, o sea, si yo dijera, vamos a hacer lo mismo que está haciendo Barranquilla, que está haciendo Medellín o que está haciendo Bogotá, 4 dígitos de pico y placa. No, aquí no lo dejan. Y llega un momento, Chile en este momento, Santiago de Chile, por sus niveles de contaminación, llega el momento en que es a 8 dígitos. Y llega el momento, hay momentos que cuando está tan alta la contaminación, se suspende. Entonces, o ya sea por impacto ambiental, o ya sea por temas de congestión, tendremos que mirar, son medidas de restricción. O sea, siempre son medidas de restricción. Entonces, sí, y llega a puntos como lo tiene en ese momento Bangkok, que hace es una bolsa de vehículos, o sea, llega hasta una cantidad máxima de vehículos de tal forma que no pueda seguir aumentando. Vamos a ir nuevamente con Melissa, que tiene más participación de usuarios nuestros a través de las redes sociales. Adelante, Melissa. Bueno, a propósito del transporte ilegal, @Sergio de Holguín comenta: quisiera felicitar al director de tránsito por la cultura ciudadana y preguntarle cómo está combatiendo el transporte informal. @Isabel BR asegura que desestimular el uso del carro implica mejorar sustancialmente el transporte masivo y crear espacios para movilidad alternativa. Mientras que Alpaluque asegura que la medida de la 27 a motos no es suficiente y se pregunta por qué no exigir que las motos vayan por la derecha como demanda el código. Y por último, @Yeyo Villar asegura que el gobierno perjudica al usuario con transporte público deficiente, inseguro y costoso. Bueno, esa es la Bucaramanga, ¿no? percepción de... Sí, Bueno, muy bien, miren, gracias al oyente que nos felicita. La verdad es que sí estamos haciendo un fuerte trabajo, llegando a universidades, a colegios, a empresas. O sea, Bucaramanga es la única ciudad del área que tiene el plan local de seguridad vial. Es la única. O sea, porque estamos llegando a todos lados. Y ahora el ministerio acaba de aplazar, pero íbamos a empezar a exigir a partir del 30 de junio el plan estratégico de seguridad vial. Ahora lo aplaza para el 31 de diciembre. Acaba de salir la resolución. Pero es la única. O sea, le estamos apostando al tema de cultura ciudadana, pero inclemente, y lo van a ver en estos meses cuando empecemos a llegar a las otras vías con señalización y más que se viene el Mundial de Fútbol Sala. ¿Cómo estamos combatiendo el transporte informal? Como conocemos los terminalitos, entonces en las órdenes del día están los agentes de tránsito, que solamente de los 166 que tiene la dirección, yo solamente cuento con 100 agentes de tránsito para hacer los operativos, distribuidos en 2 turnos, o sea, son 50 agentes de tránsito por turno. Distribuyan esos 50 agentes de tránsito en, la cantidad de habitantes que tiene la ciudad o en la cantidad de kilómetros que tiene la ciudad, ¿sí? Entonces,
Con esos 50 agentes acabamos de hacer un convenio con la Policía Nacional. Nos dan 50 agentes de policía. O sea, por turno tenemos 75 hombres, 75 unidades, llegando a cada uno de los sitios. Entonces, pero es que también la gente nos pide regulación. Y nadie, absolutamente nadie en la ciudad puede desconocer que en este momento los agentes de tránsito están haciendo la regulación. O sea, lo que antes no se hacía, los agentes de tránsito lo están haciendo. Entonces, después de que salen en las horas puntas de regular, van allá a esos sitios de transporte informal. Y los invito a que vean la cantidad de vehículos inmovilizados. Solamente ayer, 125 vehículos inmovilizados por transporte informal, que es la historia que les traje del muchacho ese. O sea, estamos actuando muy fuerte contra el transporte informal. Lo que pasa es que por ejemplo, en el caso de los taxistas son insaciables. O sea, insaciables es que ojalá para ellos no existieran motos. Bueno, pero una cuestión aquí. Dadas las deficiencias del transporte público, y dada la cantidad de demoras, porque ya se está incrementando de 20 a 30 minutos, la gente que prefiere ahora comprarse una moto para poder ir a su sitio de trabajo, pero no hace transporte informal. El problema es que tenemos satanizado a las motos diciendo que es que todos son transporte informal. Si lo ven una moto es que ya es transporte informal. Ese ya es un problema. Entonces ahí es una situación que esto es la falta, no sé, de una cordialidad, una sociedad, no sé cómo llamarlo a esto, pero el problema va por ahí. Usted lo dice y le creemos, hacen todo lo que pueden contra el transporte informal, pero es muy poco, porque el problema es muy grande. Para entender un poco las dimensiones del problema, ¿usted qué necesitaría reforzar y en qué proporción de todo con lo que cuenta? Alféreces, presupuesto, motos, equipos de comunicación, etcétera, para poder combatir efectivamente el transporte informal en Bucaramanga, sin contar con las otras variables para contenerlo, como una cuestión legislativa, etcétera. Usted, como Dirección de Tránsito, ¿qué necesita, qué le hace falta para combatirlo en pleno? Uno, poderme reunir, y de hecho lo estamos haciendo a través de mesas de trabajo con todas las demás secretarías de tránsito del área, porque vuelvo y le insisto, esto no es un problema solamente de Bucaramanga. Entonces, la primera, y lo estamos haciendo, es con mesas de trabajo, 2 mesas en Bucaramanga, una en Girón, otra en Floridablanca y ahora el 6 de julio una en Piedecuesta. Necesitamos unirnos y formar, una política pública metropolitana contra el transporte informal, porque solamente Bucaramanga no puede. 2, mejorar todas esas deficiencias que hay en el transporte público. Y el doctor Cáceres lo dijo. O sea, si no hacemos una reestructuración de rutas, si no podemos entrar con transporte público eficiente y de calidad al norte o a Morro Rico, vamos a seguir teniendo los mismos problemas, porque el alcalde lo ha repetido muchísimas veces y lo han llamado a la Procuraduría por eso, porque siempre ha dicho, vamos a atacar las causas, no las consecuencias. El problema del mototaxismo es una consecuencia de ese mal servicio que ha habido tanto del transporte masivo como el del servicio de taxis. Intente que lo lleve un taxi al norte. Intente. No, el norte ya es por eso, de nadie, pero ¿no? entonces por eso una situación, o intente ir de cabecera a Floridablanca en un taxi. No lo llevan. Entonces esa falta de un buen servicio pues hace que se generen unas opciones diferentes. Entonces aparece pues el transporte informal, ya sea que presten los mismos taxis, porque hacen transporte colectivo, que hace, por ejemplo, el transporte escolar. Hemos retenido varios busetas de transporte escolar haciendo transporte informal, o vaya lo que están haciendo ahora vehículos particulares. Uno, porque se han quedado sin empleo por el tema de reestructuración, por ejemplo, de Ecopetrol. Muchos compraron vehículo y ahora ¿cómo lo pago? Y usted ve no ahora carros viejos haciendo transporte informal, si ahora ve unos carros de alta gama haciendo transporte informal. Pero es que uno ve buses de Piedecuesta haciendo recorridos por Bucaramanga y llenos. Bueno,
a cierta hora. Claro, entonces, o sea, pasan? volviendo a su pregunta, No pasan. volviendo No a los su ven. pregunta, entonces nosotros estamos haciendo los operativos para reducir el transporte informal, pero si no hacemos de tipo metropolitano es muy complicado. Lo otro que nos piden a grito los taxistas es aplicar una normativa 4116, que es la que restringe el parrillero en los motociclistas. O sea, llegar a una medida de estas es castigar, por ejemplo, a aquellas familias de bajos recursos que utilizan la moto como medio de transporte y lleva a su pareja, o lleva a su hijo, o lleva a su hermano a su trabajo, a lo que sea. Entonces, llegar a esas medidas tan súper estrictas, ¿sí?, implicaría, o sea, una pelea muy fuerte con 353.000 usuarios. 300, y ocupen, y véanlo desde el espacio viario. Una persona que va en su vehículo con toda la comodidad, con todo el confort, ¿cuánto espacio vial ocupa? Entonces nosotros estamos haciendo zonas azules de 6 por 2.5 metros, es decir, ocupa 15 metros cuadrados una sola persona en su vehículo. ¿Cuánto ocupa un motociclista? Y hablemos de democracia entonces. Y tenemos 355.000 motociclistas. Hablemos de democracia entonces. Entonces llegar a eso de aplicar medidas restrictivas que limiten el uso de un determinado vehículo por creencia de que todos los motos son piratas, o sea, esto, o sea, raya contra toda inequidad. Yo quisiera, ya para ir redondeando y finalizando esta hora de conversación, que uno de los motivos por los que estamos aquí es por el uso de la tecnología. Hace unos días se dio a conocer una aplicación local que quiere precisamente también trabajar este tema de alertar al ciudadano, o que el mismo ciudadano también colabore y brinde información a los demás sobre los trancones, sobre los huecos, sobre la invasión del espacio público. Vamos a escuchar el testimonio de uno de sus creadores para que, si quieren, cerremos sobre ese tema de la tecnología con este debate. Vamos entonces a ver. Impacto Ciudad es una iniciativa que busca empoderar a los ciudadanos para que de ellos nazcan los reportes de las problemáticas de la ciudad, y que esos reportes y esas problemáticas tengan una voz y que se ejerza un control ciudadano. Entonces, hoy en día ya las personas han empezado a utilizar un poco las redes sociales y los medios para hacer reportes de problemáticas de movilidad, de problemas de espacio público, pero digamos que esos reportes hoy en día quedan en los perfiles de las redes sociales de la gente. Lo que nosotros queremos es como organizar toda esa información y empezar a generar el primer mapa de problemas de espacio público y movilidad en las ciudades, en este caso en Bucaramanga, hecho por los mismos ciudadanos, y que los ciudadanos sean también quienes intenten generar acción sobre la solución hacia esos problemas, que es lo que intentamos hacer con los eventos. Entonces, de un lado es el ciudadano reportando los problemas, y por ejemplo yo veo tu reporte de falta de espacio público para caminar acá enfrente de la universidad, y yo digo, oiga, ese problema también me impacta a mí. Yo lo califico con 5 estrellas, que es qué tanto te impacta a ti ese problema, y eso lo que hace es que empecemos a hablar de esos temas y que entre nosotros mismos hagamos control ciudadano, y que ya sea una voz mucho más fuerte ante las autoridades como las alcaldías y las gobernaciones, que son las encargadas en cierta forma de prestarnos un buen servicio en ese sentido. O por otro lado, si no nos escuchan, que nosotros mismos seamos quienes tomemos acción y solucionemos pequeños problemas que pueden generar grandes transformaciones en las ciudades. Sería, o cabría dentro de las posibilidades, que eso fuera lo que llaman sistemas inteligentes de transporte. Y aquí hay una definición: gente usando tecnología para salvar vidas, tiempo y dinero. Y aquí hay un experto en el tema de la tecnología y de las aplicaciones. Sí, digamos, esa iniciativa es bien interesante porque lo que hace justamente es eso, darle el poder a la gente para avisarle a los otros cómo o qué está pasando. Hay varias iniciativas en el mundo parecidas a esa. Una de las más parecidas está en Londres, que lo que hace es avisar cuando se libera un espacio en la calle. Entonces, digamos, por la calle lo que hicieron las autoridades de tránsito fue sensorizar los espacios como las zonas azules parecidas aquí en Bucaramanga, y cada vez que se libera un espacio, entonces el sensor se activa
cada vez que la persona se va, el sensor se activa y por medio de una aplicación de celular pues le avisa que quedó un espacio libre, porque uno de los problemas serios que tenemos es que a veces uno empieza a dar vueltas a buscar en dónde se puede meter, en dónde se puede parquear por la ausencia de parqueaderos y todo el problema. Entonces esta solución es interesantísima porque le da a la gente esa oportunidad, primero como de contarle a los otros como qué está pasando, y segundo, empoderarlos sobre este problema que tenemos todos, que es justamente el tránsito. Entonces todo este tipo de iniciativas son muy viables. El asunto es también un poco la cultura del buen uso de esta aplicación, ¿de acuerdo? Porque también nos enfrentamos a otro problema cuando empezamos a utilizar estas aplicaciones, es qué tan verídica es la información, si se puede utilizar o no se puede utilizar. Correcto. Ingeniero. Bueno, nosotros vemos la aplicación pues como una herramienta que permite esa actualización en tiempo real. Yo lo he visto en Bogotá, sobre todo con el tema de los baches que hay en las vías, donde los mismos motociclistas por temor a un accidente pintan el bache, le toman su foto y la suben a redes, o sea, lo he visto. Otra que utilizo mucho es el Waze, ¿sí? Y desde la Dirección de Tránsito de Bucaramanga le estamos apuntando a crear un Waze de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Eso es lo que vamos a ver como una app en el corto plazo. Yo estoy utilizando mucho dos líneas de Twitter, que es una msalas rondón y @tránsito Bucaramanga o Búcara, @tránsito Búcara, donde permanentemente y en tiempo real me informan, ingeniero, hay un accidente en tal sitio, o miren, por favor, vengan que aquí hay vehículos al lado y lado de la vía. O sea, invito a todas las personas a que utilicen estas dos cuentas de Twitter para empezar también a comunicarnos. Facebook, antes de llegar a nosotros habían solamente 30 seguidores, ahora tenemos del orden de los 2.500 seguidores en Facebook. O sea, estamos colocando ahí todo lo que es contratación, la transparencia, absolutamente todo lo que hace la Dirección de Tránsito se va montando aquí en las redes de Facebook. Les traía también una cuestión, era cómo nosotros vamos a empezar a aplicar la tecnología utilizando unas comparenderas de tipo electrónico. Hoy en día la gente se detiene y empieza a hacer su comparendo, y ahí se gasta pues media hora ahí llenando un comparendo. Hoy en día existen unos aparaticos, no sé si se alcanza a percibir. Simplemente lo que hace la persona es tomar una foto, tomar una foto del vehículo, ¿sí? Y entonces en esta foto permite que con la placa del vehículo, de una vez, utilizando digamos así, toda la tecnología del CIMIT y del RUN, poder captar toda la información del vehículo, dónde vive, o sea, cuáles son sus datos, absolutamente todo, si tiene o no tiene comparendos pendientes, o sea, se le permite captar toda la información al usuario, ¿sí? Y después de eso, entonces simplemente nosotros lo que hacemos es notificarlo, porque un comparendo simplemente es una orden a comparecer. Mientras no se notifique esa persona infractor, pues el comparendo no tiene ninguna validez. Entonces, en el momento en que ya llega y se hace todo el comparendo, pues ya nosotros pasamos entonces a otra cuestión que hemos implementado en la Dirección de Tránsito Bucaramanga, es utilizando un botón de pagos con un PSE. O sea, ya las personas no tienen que ir hasta tránsito, sino a través de PSE, por ejemplo, ya pueden pagar su impuesto municipal. O sea, ya no hay que ir hasta esta zona ahí cerca de la alcaldía, sino simplemente ya lo pueden hacer directamente en tránsito. Vamos a crear lo que les decía al comienzo, sí, pero entonces también vamos a aplicar el carpooling. Entonces vamos a unir con los TICs del municipio y la Dirección de Tránsito para crear la web de carpooling. Vamos a crear también un sistema georreferenciado de todas las señales verticales que estén en la ciudad. Ya las estamos haciendo el seguimiento, dónde están esas señales, cuándo se le hizo el mantenimiento, y ahora vamos a instalar en este año 400 señales verticales en la ciudad. Entonces van a quedar georreferenciadas. Y lo que les decía, vamos a implementarnos
la Agencia Nacional de Seguridad Vial nos acaba de dar 1.300 millones de pesos para que nosotros lleguemos a los sitios críticos de accidentes. Entonces, en esos sitios críticos de alta accidentalidad vamos a implementar unas señales, sobre todo unos mensajes de radares de velocidad, donde le está informando al usuario a qué velocidad va, para poder que esta persona controle su velocidad con base en unas señales reglamentarias que vamos a colocar en esos sitios. Eso es en cuanto a tecnología lo que vamos a hacer en la DTV. Ingeniero. No, yo creo que ya todo está dicho al respecto, ¿no? A mí no me queda sino hacerle una sugerencia muy respetuosa al director, que se prepare cuando abre el tercer carril en la 15 con 56 y en la 27 con 56. Claro. Esos dos sitios van a ser críticos cuando inicie el tercer carril. Yo quiero, para concluir, hacerles una pregunta nuevamente, dándole la oportunidad al director de tránsito de que responda de último. ¿Ustedes cómo ven la dirección de tránsito dentro de 3 años y medio, ingeniero? Con mucho trabajo. O la situación del tránsito también, obviamente. Sí, lo veo con mucho trabajo. Veo que desafortunadamente el parque automotor en Bucaramanga va a seguir creciendo muy, digamos, exponencialmente, y allí va a tener que ser muy creativo y va a tener que inventar soluciones que impacten a la comunidad en Bucaramanga. Entonces lo veo con muchísimo trabajo. Ingeniero Cáceres. Bueno, la dirección de tránsito en 3 años afortunadamente tiene una persona al frente que está muy de la mano con la tecnología. Si la dirección no está totalmente y muy actualizada con todos los medios tecnológicos, vamos a estar en una situación un poco complicada respecto al crecimiento del parque automotor, porque lo que le decíamos en un comienzo, nosotros no podemos restringir el tránsito en Bucaramanga por más de las diferentes ciudades donde venga. Es un problema que tiene que asumir la dirección de tránsito, es un reto que tiene el director, pero que él conoce y sabe y tiene los medios tecnológicos que no se tenían en tiempos atrás para poderlos sacar adelante. Bueno, director, la misma pregunta con un adicional. ¿Se ve dentro de 3 años y medio en la dirección de tránsito? Buena pregunta. La verdad, esto para mí ha sido un reto, y yo soy docente universitario, tengo un doctorado en transportes. Entonces, yo simplemente lo que hice en ese momento con la Universidad Pontificia fue pedir una licencia mientras pertenezco a la dirección de tránsito, atendiendo el llamado que me hace el alcalde. La verdad es que es un trabajo. Yo me levanto muy temprano, hago algo de deporte, salgo muy temprano para la dirección de tránsito y estoy llegando tipo 7:30. O sea que ya lo decidirá el alcalde. Quiero hacer un buen trabajo, creo que lo estoy logrando. Estoy utilizando mucho, por ejemplo, el Waze. Estoy metido en cuantos grupos sea de WhatsApp también. Les iba a mostrar, por ejemplo, este es unas imágenes de cultura vial. Todos los santos días entre 6:30 y 8:30 de la mañana hacemos esos donde ustedes perciben ahí cómo las motocicletas se están organizando. O sea, se organizan perfecto en la carrera 27. Fuera de eso, también está el grupo que tengo aquí, Piratería y Movilidad se llama, donde los taxistas permanentemente me informan dónde se está presentando los problemas de piratería. Entonces, videos, fotos. Afortunadamente tengo un celular potente, ¿no? Sí, con una buena capacidad. De alta gama. Y fuera de eso están todo lo que son las autoridades de tránsito del país. O sea, donde estamos informados permanentemente cómo está evolucionando toda en cuestiones de normativas de tránsito de todo el país, y ahí es donde uno se entera que efectivamente los planes estratégicos de seguridad vial están cambiando. Personas que me escriben y me dicen: vea, por favor, venga aquí, que esto está lleno de motos, por favor, véngase allí a la calle 37 con carrera 14. Entonces, inmediatamente yo le escribo al grupo de control vial
donde está el comandante Javier Villabona: comandante, por favor, envíe unidades a este sitio. Y si no, entonces le digo al mayor de la policía, el mayor Moreno, por favor, necesito unas unidades en la calle 37 con carrera 14, por favor, está esto. Entonces, si ustedes ven este celular, ahora que llamo a esta hora aquí, tengo más de 200 chats ahí pendientes por contestar. Y una última cosa, ¿no? Bueno, vemos el compromiso suyo y pues usted está contándonos cómo diariamente, desde que se levanta hasta que se acuesta, está comprometido con esta causa. ¿Tiene un equipo que lo respalda? ¿Está dispuesta la dirección de tránsito, teniendo en cuenta pues que hay gente que lleva mucho tiempo trabajando allí? ¿Lo está respaldando en esta labor que se está haciendo? Además que eso lo agobia a uno. Sí, es verdad. Sí. Lo agobia. Sí. ¿O es difícil allí ese trabajo, cambiar esa mentalidad de...? Miren, la dirección de tránsito tiene, como les decía, 166 agentes, y en el caso no ha sido fácil decirle, venga, vamos ahora a hacer las cosas bien, o sea, vamos a hacerlas bien, y esto, pues gracias a Dios se ha logrado, y lo que les decía al comienzo, los agentes se les ve hoy en las calles regulando y ejerciendo la autoridad. O sea, no es fácil, porque es que yo que he salido de los operativos, yo he salido operativos con los agentes de tránsito, y me encuentro, por ejemplo, ahí en Pampayá. Ubíquense en Pampayá, en carrera 29, eso es la carrera 29 con calle 49. Sí, una cosa, 50, sí. Me encuentro yo siempre vehículos estacionados sobre el andén. Agente, actúe. Se me baja la señora, por favor, miren, es que era un momentico, que no sé qué. Entonces, si yo le digo a la gente, ya, por favor actúe, de una vez él hace su comparendo y todo. Entonces, y me pasa personas felicitándome, gracias porque está recuperando el espacio público. Muy bien, lo está haciendo muy bien. Entonces, la mitad, excelente. Pero la señora que la acaban de multar, que tiene que ir a hacer un curso, eso no se baja de HP. ¿Por qué? Porque estamos haciendo, o sea, en la dirección de tránsito de Bucaramanga estoy ahí en el 50-50. Las personas que, como ha llegado la autoridad, la estamos ejerciendo, o sea, no en todos los sitios, porque como les digo, tenemos limitaciones de personal, pero lo estamos haciendo, y eso es lo que a mí me da la tranquilidad. Cantidad de oferentes. Observen la dirección de tránsito de Bucaramanga. Antes no había ni una silla donde sentarse. Los invito a que vayan ahora y vean los pisos brillantes y sillas para que haya comodidad. El servicio que está lográndose, que no es fácil cuando hay personas en carrera administrativa que le da igual 8 que 80. O sea, no es fácil hacerle cambiar la mentalidad, pero lo estamos logrando. Okay. Bueno, pasar de la academia al servicio público fue más o menos difícil de lo que usted pensó. Muy complejo, bastante difícil, y estoy de acuerdo con el doctor Cáceres de que, o sea, hay unos tiempos que yo no lo entiendo, unos tiempos que hay que cumplir, que la verdad sí me parecen que es, o sea, no sé, de tantas restricciones hacen que muchas cosas que uno quisiese que fuesen mucho más rápidas, además que uno, o sea, en mi caso, que yo soy más activo, sí, y quisiese las cosas mucho más rápido, o sea, tengo que detenerme. Por ejemplo, es el momento en que necesitamos comprar 2 grúas, y vengo desde marzo, tenemos el dinero y todo, 2 grúas, no, que es que hay que pedir unas cotizaciones, no, que vea que tal vez, no, que esto sí por aquí, no, que esto por acá, y al final, no, que ahora ya no se puede porque ya entró el nuevo plan de desarrollo municipal, y entonces ahora tiene usted que pedir un nuevo CEPI, que no sé qué. El hecho es que no he podido comprar las 2 grúas. Bueno, yo creo que muchas gracias. Hemos tenido una conversación muy amena, fructífera, hemos aprendido mucho sobre este tema. Ya para terminar, yo quisiera dar algunas conclusiones de lo que fue este debate hoy aquí en vanguardia.com y en soyautónomo.tv. Usted nos dio algunas noticias. Una, Corea otorgará $600,000 para hacer un estudio de modernización de la red de semáforos aquí en nuestra ciudad. Con el apoyo de Findeter. También nos dijo que la Agencia Nacional de Seguridad Vial va a dar 1.300 millones para atención de... atacar los sitios más críticos de accidentes y reducir la tasa de mortalidad que tenemos actualmente en Bucaramanga. Sí, lo otro que tenemos consenso es que definitivamente
se debe crear una dirección de tránsito metropolitana, y más allá de eso también, no solo en lo burocrático, sino que exista una política integral en los 4 municipios que conforman el área metropolitana. Sobre otras cosas que pudimos hablar hoy, es el tema de atacar inmediatamente y en el corto plazo los graves problemas, que tiene la movilidad, y que se involucren otros actores como las secretarías de gobierno y las secretarías de educación, hablando allá sobre el tema de la cátedra en los colegios para educación de los jóvenes y de los niños. El tema de reglamentar estaciones de transporte intermunicipal para que salgan de las vías y que sean legales y tributen, y esos dineros sirvan para ese déficit de presupuesto que tiene la Dirección de Tránsito. Pensar en los cables de Ciudad Norte y de la Comuna 14 que se han sobreestudiado. Ya nos vamos a parecer un poco al metro de Bogotá. Y algo novedoso y revolucionario, limitar el ingreso de vehículos nuevos con un modelo de subasta, como proponía el ingeniero. Creería que estos son los temas más importantes que hoy pudimos rescatar de esta... Cruce de la 27 por la 56. Sí, que van a la otra semana se van a hacer. Vamos a hacer pruebas. Bueno, yo les agradezco a ustedes el tiempo que nos han brindado aquí, a mis colegas también por estar en este Debates UNAP en vivo. Esta es una alianza entre la Universidad Autónoma de Bucaramanga y los medios de comunicación Vanguardia Liberal, Caracol Radio, La Silla Santander, y los medios de la universidad como el periódico 15, UNAP Radio y soyautónomo.tv. Estaremos entonces muy pendientes para invitarlos a un nuevo Debates UNAP en vivo. Muchísimas gracias.